Los faros de Jack Bennet iluminaban la nieve de diciembre al divisar el sedán varado en la Ruta 9. El lujoso auto negro estaba inclinado sobre el arcén. Las luces de emergencia parpadeaban desesperadamente en la oscuridad de Vermont. A través de la ventanilla del pasajero, vislumbró a una mujer con un abrigo caro. Su aliento empañaba el cristal mientras hablaba rápidamente por el teléfono. Se detuvo sin dudar. En Cedar Hollow, ayudar a desconocidos no era una opción. Era simplemente lo que hacía la gente decente. Tomó su caja de herramientas de la caja de la camioneta. La nieve crujía bajo sus botas de trabajo mientras se acercaba al vehículo averiado. La mujer bajó la ventanilla. Al acercarse, incluso con la tenue luz, Jack pudo ver que era hermosa, de esa manera refinada e intocable que solo había visto en revistas. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño perfecto y su abrigo probablemente costaba más que la cuota mensual de su hipoteca. «Gracias por venir», dijo. Su voz temblaba ligeramente por el frío o los nervios. Llamé a la asistencia en carretera, pero me dijeron que podrían pasar horas con este clima. «No hay problema». «En absoluto», respondió Jack arrodillándose junto a la rueda trasera pinchada. «Soy Jack Bennet». «Por cierto», Ava respondió. Tras una breve pausa, Ava Langford, mientras Jack aflojaba las tuercas. Él intentó calmar la tensión. ¿Estás visitando a alguien en Cedar Hollow? No es precisamente un destino turístico. En esta época del año, mi tía Dolores Whitaker en ELM Street. Las cejas de Jack se alzaron sorprendidas. Dolores Whitaker. Hacía meses que no la veía por la ciudad. Ni siquiera sabía que tenía familia. No hemos sido cercanos. Ava admitió en voz baja. Espero cambiar eso. Había algo en su voz, una tristeza cuidadosamente controlada, que hizo que Jack levantara la vista de su trabajo. Ella lo observaba con intensos ojos verdes, como si memorizara cada detalle de este encuentro inesperado. Bueno, Dolores es buena gente, Jack dijo, colocando la rueda de repuesto en el cubo de la rueda. Solía llevar galletas al taller cuando mi padre corría. Hacía los mejores sneakers Doodles de 3 condados. Por primera vez, Ava sonrió con una sonrisa auténtica que transformó por completo su rostro. Todavía lo hace. Ayer, cuando llegué, Jack apretó la última tuerca y se quedó limpiándose las manos en los vaqueros. Listo, pero tú, deberías reparar bien esa rueda pronto. La de repuesto no dura mucho en estos caminos invernales. ¿Hay algún buen sitio en la ciudad para eso? Taller de coches Bennet, esquina de Main y Oak. Ese es mi sitio. Sonrió. Su aliento se veía en el aire gélido. Prometo que te trataremos bien. Mientras Ava se alejaba esa noche, sus luces traseras desaparecieron en la nieve arremolinada. Jack se encontró pensando en su sonrisa y preguntándose cuándo podría volver a verla. No tenía ni idea de que este encuentro casual cambiaría su mundo cuidadosamente ordenado. Jack Bennet había construido su vida en torno a la previsibilidad y la rutina. Todas las mañanas a las 6 en punto se despertaba en la misma casa donde había crecido. Preparaba café en la taza azul que su difunta esposa, Sarah, le había regalado y escuchaba el sonido de los pies de Mia, de 7 años, golpeando el suelo de madera a las 7:30. Estaban en la mesa de la cocina compartiendo cereales y hablando. Su próximo día de clases a las 8. La dejaría en la escuela primaria Cedar Hollow antes de abrir el taller mecánico Bennet, el taller que su padre había fundado 40 años antes. Era una vida sencilla, quizá incluso aburrida para algunos, pero después de perder a Sarah por cáncer hace 3 años, lo sencillo se sentía como un regalo preciado. Lo predecible significaba seguridad y seguridad, lo que significaba que Mia podía crecer sin sorpresas devastadoras que amenazaran su pequeño mundo. Sin embargo, la mujer con la rueda pinchada era todo menos predecible. Ava apareció en el taller la tarde siguiente conduciendo un coche de alquiler mucho más modesto y con vaqueros que, de alguna manera, la hacían parecer aún más accesible que el abrigo caro de la noche anterior. Había ido a cambiar la rueda de repuesto por una nueva,
pero se quedó después de que Jack terminara el trabajo, haciendo preguntas sobre el taller y el pueblo con una curiosidad genuina que lo sorprendió. «Mi tía me dice que estás criando a tu hija sola», dijo mientras Jack se limpiaba las manos con el jabón industrial que nunca eliminaba del todo los restos de grasa y aceite. «Mía. Sí. Tiene 7 años, casi 17». La voz de Jack sonó automáticamente. Se suavizó como siempre cuando hablaba de su hija, la niña más inteligente que jamás conocerás, y no lo digo solo porque sea su padre. Su madre falleció hace unos años. Siento mucho su pérdida. Gracias. Ha sido un gran cambio, pero Mía es increíblemente resiliente. Los niños tienen una increíble capacidad de adaptación que los adultos parecen perder en algún momento. Durante las semanas siguientes, Ava se convirtió en una presencia sorprendentemente habitual en sus vidas. Pasaba por el taller con café y pasteles recién hechos de la panadería del pueblo. Siempre parecía programar sus visitas a la perfección para cuando el negocio iba lento y Jack podía tomarse un descanso. Ayudaba a Dolores Whitaker con las reparaciones de la casa y la compra, devolviendo lentamente la vida a la solitaria rutina de la anciana. Y lo más sorprendente de todo, con la que conectaba. Mía, de una forma que dejaba a Jack sin aliento. Ava escuchaba las historias incoherentes de su hija sobre proyectos escolares y teatro en el patio. Con total atención, le hacía preguntas reflexivas sobre las obras de arte de Mía, la ayudaba con sus difíciles tareas de matemáticas en la mesa de la cocina mientras Jack preparaba la cena e incluso le enseñaba a trenzar pulseras de la amistad en las tranquilas tardes de domingo. «Es diferente a los demás adultos», le confesó Mía a Jack. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, una cálida luz amarilla se derramaba por su pequeña cocina. «Me habla como si fuera una persona real, no solo una niña que no entiende nada importante». «¿Qué quieres decir, cariño?» Me pregunta qué pienso realmente sobre las cosas y escucha atentamente mis respuestas. «¿Recuerda lo que le digo?» Mía le dio un plato para que se secara. Su expresión era pensativa, algo que no le corresponde a su edad. Como si quisiera ser veterinaria y artista a la vez. De mayor, la mayoría de los adultos me dicen que tengo que elegir solo una cosa, pero Ava dijo que quizá podría dibujar animales mientras los ayudo a recuperarse. Lo hizo parecer como si ambos sueños encajaran a la perfección. Jack sonrió ante la perspicacia de su hija. «Me parece muy inteligente. Es muy inteligente, pero a veces también está un poco triste, creo. Como si llevara algo pesado que no puede soltar». Jack reflexionó mientras arropaba a Mía esa noche. Eran realmente increíbles por su capacidad para ver directamente el corazón de las cosas que los adultos intentaban ocultar. La verdad era que estaba empezando a enamorarse de Ava Langford de maneras que lo emocionaban y lo aterrorizaban a la vez. No era solo su innegable belleza lo que ciertamente no le dolía, sino su genuina calidez con Mía. Su inteligencia discreta que afloraba en sus conversaciones y la forma en que se arremangaba sin dudar para ayudar a Dolores a reorganizar su sótano o a dominar el secreto de la famosa receta de chili de su abuela. Encajó en su vida de forma tan natural y fluida que era como si siempre hubiera habido un espacio con la forma de Ava en su pequeña familia, esperando a la persona adecuada para llenarlo. Por primera vez desde la muerte de Sarah, Jack pudo imaginar un futuro que incluyera más que solo a él y a Mía. Recorriendo el mundo juntos. Entonces, una tarde, Mía dijo algo que lo cambió todo por completo. «Papá, vi a Ava en la televisión del colegio hoy». Mía estaba coloreando intensamente en la mesa de la cocina mientras Jack preparaba su merienda habitual después de clases, rodajas de manzana y mantequilla de cacahuete. Estaba en el noticiero. Creo que algo sobre una gran empresa. La mano de Jack se congeló sobre el frasco de mantequilla de cacahuete. Su corazón latía de repente más rápido. «¿Qué viste exactamente?» «Cariño, no estoy muy seguro». La señora Patterson cambió de canal rapidísimo cuando se dio cuenta de que la estaba mirando, pero definitivamente vi la foto de Ava en la pantalla. Mía levantó la vista de su libro para colorear. Sus ojos oscuros se parecían tanto al padre serio e inquisitivo de su madre.
¿Es Ava famosa o algo así? ¿Por qué estaría en las noticias? Jack esperó hasta que Mia se durmió tranquilamente esa noche antes de abrir su portátil y buscar a Ava Langford en la privacidad de su cocina a oscuras. Los resultados que inundaron su pantalla lo golpearon como un golpe físico en el pecho, dejándolo con dificultades para respirar. Escándalo de Langford Industries. Exdirector de comunicaciones desaparecido tras el testimonio de Ava Langford ante el Congreso. De la Sala de Juntas Corporativa al Tribunal Federal. Caso de fraude multimillonario. ¿Dónde está Ava Langford? Testigo clave desaparece tras una explosiva audiencia en el Senado. Artículo tras artículo pintaba un panorama devastador de corrupción corporativa, tráfico de información privilegiada y fraude sistemático que había destruido los ahorros de toda la vida de miles de inversores inocentes. Foto tras foto mostraba a la mujer de la que se había enamorado, con impecables trajes de diseñador, de pie detrás de podios en conferencias de prensa, caminando a paso rápido junto a periodistas que le gritaban preguntas agresivas sobre la empresa de su familia. Según los informes detallados, Ava había sido directora de comunicaciones de Langford Industrias, un conglomerado masivo fundado por su abuelo y operado por su padre hasta que el escándalo salió a la luz pública. Finalmente, testificó ante el Congreso sobre las prácticas fraudulentas de la compañía, lo que puso fin al imperio empresarial de su familia y envió a varios ejecutivos de alto nivel, incluido su propio padre, a una prisión federal por su delito. El artículo más reciente databa de solo 3 semanas antes. Ava Langford desaparece tras recibir amenazas de muerte. La Oficina Federal de Investigaciones investiga activamente su paradero. Jack se quedó mirando la pantalla de su portátil hasta que las palabras comenzaron a difuminarse. Intentaba reconciliar a la mujer que ayudaba a su hija con las tareas todas las noches con una de las personas más solicitadas de Estados Unidos. La mujer que había aprendido con esmero a preparar la receta de chili de su abuela estaba siendo perseguida por investigadores federales, periodistas implacables, y al parecer, personas que le deseaban un gran daño. La mujer de la que se estaba enamorando profundamente había sido. Le había estado llamando la atención desde el mismo momento en que se conocieron en aquella carretera nevada. Cerró el portátil y se sentó solo en su oscura cocina, escuchando cómo la vieja casa se asentaba y crujía a su alrededor. A través de la ventana, podía ver el cálido y acogedor resplandor que emanaba de la casa de Dolores Whitaker al otro lado de la calle. Sabiendo que Ava probablemente estaba allí ahora mismo, quizás leyendo tranquilamente o ayudando a su anciana vecina con su rutina nocturna, completamente inconsciente de que su nueva vida cuidadosamente construida estaba a punto de derrumbarse. Mañana por la mañana todo cambiaría para siempre, pero esta noche, durante unas pocas y preciosas horas más, podía fingir que Ava Langford era simplemente la mujer extraordinaria que hizo reír a su hija durante la cena y le dio un beso de buenas noches en el porche. A la mañana siguiente, las escaleras trajeron un caos que rompió la pacífica tranquilidad de Cedar Hollow como una piedra a través del cristal. Jack se despertó con su teléfono vibrando sin cesar con mensajes de texto y llamadas perdidas. El primer mensaje era de su amigo Pete, que trabajaba en el turno de mañana en el restaurante del pueblo. Vaya, hay furgonetas de noticias estacionadas afuera de tu garaje. ¿Qué demonios está pasando? Para cuando Jack se vistió y condujo al centro, al taller mecánico Bennett. La multitud había crecido considerablemente. 3 furgonetas de noticias con antenas parabólicas, 2 todoterrenos negros con matrículas oficiales y lo que parecían ser más de una docena de reporteros armados con cámaras y micrófonos, habían transformado su tranquila esquina en un circo mediático. Se abalanzaron sobre su camioneta en cuanto entró al aparcamiento, gritándole preguntas y acercándole los micrófonos a la cara. Señor Bennett, ¿puede confirmar que Ava Langford se ha estado alojando aquí en Cedar Hollow? ¿Cuál es exactamente su relación personal con la señorita Langford? ¿Sabía algo de su conexión con el escándalo de fraude de Langford Industries? ¿Cuánto tiempo lleva escondida en su ciudad? Jack se abrió paso entre la multitud agresiva sin ofrecer respuestas.
Rápidamente abrió la puerta de su garaje y llamó inmediatamente a la escuela de Mia para asegurarse de que estuviera a salvo y protegida del frenesí mediático. Luego marcó el número de Dolores Whitaker con dedos temblorosos. Dolores, soy Jack, soy Ava. Se ha ido, querido. La voz de la anciana temblaba y estaba molesta. Se fue en algún momento de la noche sin decir palabra. Ni siquiera se despidió como es debido. Solo dejó una breve nota en la mesa de la cocina, agradeciéndome mi hospitalidad y disculpándose por cualquier molestia. Jack sintió un vuelco en el estómago. ¿Mencionó a dónde podría ir? No, pero hay algo más. Jack, dejó un sobresellado específicamente para ti. Dijo que era muy importante que lo recibieras personalmente. El sobre contenía un cheque de caja por 50,000 pesos y una sola hoja de papel con la distintiva letra de Ava. Jack, sé que debes odiarme ahora mismo y tienes todo el derecho a sentirte así. Te mentí desde nuestra primera reunión. Los puse a ti y a mí en grave peligro y destruí por completo la paz y la seguridad que tanto te has esforzado por construir para tu familia. El dinero está destinado a ayudar a reparar cualquier daño a tu negocio y reputación. Entiendo que no es ni de lejos la solución a lo que he hecho en sus vidas, pero espero desesperadamente que te ayude a reconstruir lo que he derribado sin darme cuenta. Por favor, dile a Mia que conocerla fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Se merece un padre que siempre priorice su seguridad y bienestar, y tú eres exactamente ese tipo de padre. ¡Qué suerte tenerte! Lamento no haber podido ser la persona que ambos creían que era. Lamento haber traído este caos a tu tranquilo mundo. Eternamente agradecido por la breve felicidad que me diste, Ava. Jack. Leí la carta 3 veces antes de arrugarla y lanzarla al otro lado del garaje, frustrado y desconsolado. El circo mediático en torno al garaje de Jack duró una semana agotadora. Su pequeño negocio se convirtió en la sede no oficial de los periodistas, que intentaban desesperadamente obtener información sobre la misteriosa desaparición de Ava. El tráfico de clientes se redujo prácticamente a cero, ya que los residentes locales evitaban la zona por completo, sin querer saber nada del caos y la intrusión que había invadido su tranquilo pueblo. Jack se vio obligado a contratar seguridad privada para evitar que los fotógrafos agresivos molestaran a Mia en la escuela o la siguieran a casa. La atención constante estaba afectando visiblemente a su hija, que no entendía por qué. La gente de repente estaba tan interesada en su vida privada o porque Ava había desaparecido sin siquiera despedirse. Pero Cedar Hollow era fundamentalmente un pueblo pequeño, y los pueblos pequeños siempre han sabido protegerse. Para la segunda semana, el ayuntamiento aprobó una ordenanza de emergencia que restringía estrictamente el acceso de los medios a los barrios residenciales. El jefe de policía local, que había sido amigo de Jack desde sus días de instituto, dejó clarísimo que el acoso a los comercios y ciudadanos locales no se toleraría bajo ninguna circunstancia. Poco a poco, a medida que la historia se enfriaba y surgían nuevos escándalos, bajo la atención del público, los reporteros recogieron sus equipos y se fueron a buscar nuevos titulares. Jack finalmente decidió usar el dinero de Ava para mejorar su equipo y ampliar significativamente la oferta de servicios del taller. Se dijo a sí mismo que era simplemente una decisión comercial práctica. El taller realmente necesitaba la inversión y que quedarse con el dinero no se trataba de Ava personalmente, sino de asegurar el futuro de Mia y su estabilidad financiera. Pero tarde en la noche, cuando el sueño lo eludía y se quedaba mirando al techo, se preguntaba si aceptar su regalo significaba que de alguna manera había perdonado su engaño o si simplemente estaba demasiado agotado emocionalmente para seguir conteniendo su enojo. Mia preguntó por Ava todos los días durante el primer mes después de su partida. ¿Va a volver a cenar esta noche? Papá, ¿podemos llamar a Ava para contarle sobre mi calificación en el examen de matemáticas? Papá, ¿crees que Ava nos extraña tanto como nosotros a ella? Jack hizo todo lo posible por responder a las preguntas de su hija con honestidad, sin compartir la compleja verdad sobre por qué Ava se había visto obligada a irse tan repentinamente. ¿Cómo podría? Explicación.
Fraude corporativo, testimonio ante el Congreso y amenazas de muerte a una niña de 7 años. En cambio, dijo que Ava se había visto obligada a regresar a su vida anterior. Que a veces los adultos enfrentan problemas complicados que les impiden quedarse en lugares donde querían quedarse, pero ella era realmente feliz aquí con nosotros. Mia insistió una noche, mientras estaban sentados juntos en el columpio del porche, viendo cómo las luciérnagas empezaban a parpadear y bailar en el crepúsculo veraniego. Me di cuenta de que estaba más feliz que en mucho tiempo. Se notaba en sus ojos y en su sonrisa. Creo que era realmente feliz aquí, cariño. Entonces, ¿por qué tuvo que dejarnos? ¿Por qué no podía quedarse y ser parte de nuestra familia? Jack acercó a su hija a su lado, respirando el aroma familiar de su champú de fresa. A veces la gente tiene que irse incluso cuando no quiere hacerlo desesperadamente, porque cree que es mejor y más seguro para todos los que le importan. Eso es realmente estúpido, declaró Mia con la absoluta certeza que solo una niña de 7 años podría reunir. Sí, pequeña, asintió Jack en voz baja. Su voz, cargada de emoción, a veces sí lo es. 3 meses después de la repentina desaparición de Ava, la clase de segundo grado de Mia celebró su presentación anual sobre héroes personales. Jack, sentado en la última fila del aula, observaba a su hija, de pie con seguridad al frente, con su vestido morado favorito, sosteniendo una cartulina cuidadosamente preparada, llena de fotografías y sus propios dibujos coloridos. Mi héroe es mi papá, comenzó Mia. Su voz clara y fuerte se oía en cada rincón del silencioso aula. Él arregla coches, me cuida muy bien y hace los panqueques más deliciosos todos los sábados por la mañana. Cuando tenía miedo de empezar segundo grado porque no conocía a nadie, él me acompañaba a la puerta de mi aula todos los días hasta que me sentí lo suficientemente valiente para ir sola. Señaló con orgullo una foto de Jack con su uniforme de trabajo, sonriendo ampliamente a la cámara, con manchas de grasa en las manos y un orgullo inconfundible brillando en sus ojos. Pero mi papá también es mi héroe porque ayudó a alguien que realmente necesitaba ayuda, incluso cuando otras personas en el pueblo eran crueles y decían cosas malas sobre él. Más tarde me enseñó que ser un verdadero héroe no se trata de ser la persona más fuerte o la más famosa, sino de hacer lo correcto, incluso cuando es realmente difícil y da miedo. La voz de Mia vaciló ligeramente mientras continuaba. Su compostura comenzaba a quebrarse bajo el peso de sus emociones. A veces, las personas que nos hacen sentir más fuertes y queridos son las que no pueden quedarse con nosotros para siempre, pero eso no significa que no hayan sido increíblemente importantes en nuestras vidas, solo significa que tenemos que seguir siendo valientes y fuertes sin ellas para ayudarnos. Miró directamente a Jack, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, que le hicieron un nudo en la garganta de emoción. Mi papá es mi héroe porque sigue siendo valiente y amable todos los días, incluso cuando está triste. Y creo que la persona especial que le enseñó a ser aún más valiente que antes sabe que la extrañamos muchísimo. Donde quiera que esté ahora mismo, toda la clase se quedó en completo silencio, excepto por el sonido del corazón de Jack rompiéndose y sanando simultáneamente. 6 meses después de que se desvaneciera como la niebla matutina, Ava Langford regresó al taller mecánico Bennett una mañana de martes a principios de junio, cuando el aire de Vermont finalmente era cálido y los últimos rastros del invierno habían desaparecido de los valles montañosos. Doug estaba bajo el capó de una camioneta Ford obstinada, luchando con un perno del alternador particularmente difícil, murmurando maldiciones creativas en voz baja cuando escuchó pasos deliberados cruzando el piso de concreto de su garaje. Supuso que era solo otro cliente que llegaba y gritó sin molestarse en levantar la vista de su trabajo. Estaré contigo en 1 minuto. Aquí, esto está empeorando. Más terco que una mula, pero casi lo he logrado. Lo tengo, necesito ayuda. Con eso, la llave del gato resbaló violentamente y apenas logró contenerse antes de golpearse la cabeza con fuerza contra el capó de la camioneta. Sabía que esa voz era íntima. La había oído incontables veces en sueños durante los últimos 6 meses de noches sin dormir. Se enderezó lentamente,
sin atreverse a confiar en sus ojos, hasta que la vio de verdad, de pie en la puerta de su garaje, iluminada por el brillante sol de verano que entraba a raudales desde la calle. Se veía notablemente diferente, más delgada que antes, con un agotamiento visible en sus rasgos y un cabello oscuro, que ahora era más corto y estaba cubierto de canas prematuras que antes no tenía, pero sus distintivos ojos verdes eran exactamente iguales. Y cuando ella le ofreció una sonrisa tímida e insegura, Jack sintió que todas las defensas emocionales que había construido durante los últimos meses empezaban a derrumbarse. Hola, Jack. Ava dejó la llave inglesa con movimientos deliberados y controlados, ganando tiempo precioso para procesar su inesperada presencia. Volviste. Volví. Dio un paso cauteloso y se detuvo bruscamente, como si estuviera probando si le diría que se fuera inmediatamente. Sé que no tengo ningún derecho a aparecer aquí así, después de todo lo que te hice pasar. Todo lo que les costó a ti y a Mía. No me costaste nada importante, interrumpió Jack con firmeza. De hecho, el dinero que dejaste me ayudó a expandir el negocio significativamente. Pude contratar a 2 excelentes mecánicos a tiempo parcial. De hecho, nos va mejor que nunca. Me alegra de verdad oír eso. La sonrisa de Ava se volvió más genuina, pero se mantuvo cautelosa e insegura. ¿Cómo está Mía? ¿Cómo ha estado lidiando con todo? ¿Te extraña? Las palabras surgieron más ásperas y emotivas de lo que Jack pretendía. Cada día, durante meses, preguntó cuándo volverías a casa. Sinceramente, no sabía qué decirle la mayor parte del tiempo. La compostura, cuidadosamente conservada por Ava, finalmente se quebró por completo. Las lágrimas se derramaron y corrieron por sus mejillas. Sus mejillas mientras se apretaba la boca con una mano temblorosa, luchando por controlarse. Lo siento muchísimo, Jack, por todo. Nunca quise que este caos les pasara a sus vidas. Vine a Cedar Hollow, solo quería desaparecer en silencio, por un tiempo, para descubrir cómo vivir con lo que le hice a mi familia y a tanta gente inocente que nunca esperé encontrar. Encontrar lo que parecía una verdadera familia. Lo que hiciste, Jack, se acercó. Su propia ira reprimida finalmente salió a la superficie. Ava, testificaste contra tu propio padre para exponer un fraude corporativo masivo. Ayudaste a enviar a criminales genuinos a una prisión federal, donde pertenecían. Lo que hiciste requirió una valentía increíble y fue absolutamente correcto. Destruí a toda mi familia. Arruiné la vida de miles de personas. Inversores inocentes perdieron sus ahorros para la jubilación por culpa de empresas que mi abuelo construyó. Empresas que ayudé a promover y defender durante años. Empresas que tu padre y sus socios corrompieron y destruyeron. Jack, la interrumpiste firmemente. No tú. Fuiste la única persona lo suficientemente valiente como para intentar arreglarlo. Cuando descubriste la verdad, se miraron fijamente a través del suelo de hormigón del garaje. 6 meses de dolor acumulado y anhelo desesperado crepitando en el aire entre ellos como electricidad. Vi la presentación de Mía sobre Héroes. Ava susurró su voz apenas audible. Alguien la grabó y la compartió en línea. La que hablaba de ti y de las personas que nos hacen más fuertes. Jack levantó las cejas. Sorpresa, nos has estado siguiendo. No exactamente, solo ocasionalmente. Comprobando desde la distancia, asegurándote de que ambos estuvieran bien y a salvo. Asegurándome de que mi partida realmente los había protegido de más daño, como esperaba. Se secó los ojos con el dorso de la mano, secándose las lágrimas. Ha crecido mucho en solo 6 meses y se ha vuelto aún más sabia. De alguna manera, definitivamente obtiene esa sabiduría de ti. La obtiene de sí misma. Principalmente, y quizás un poco, de ti durante el tiempo que estuviste aquí con nosotros. Ava dio otro paso adelante con cuidado, acortando la distancia entre ellos. Jack, sé que no lo merezco. Después de lo que te hice pasar, pero espero que podamos intentarlo de nuevo, lentamente, esta vez muy con cuidado,
No puedo prometer que nunca habrá más complicaciones ni atención mediática ocasional, pero lo peor es que finalmente todos los juicios han concluido, las amenazas han cesado por completo y he aprendido a vivir en silencio. Jack estudió su rostro atentamente, buscando cualquier rastro de la fachada pulida y controlada que había usado cuando se conocieron, pero esta Ava parecía fundamentalmente diferente, más real, más vulnerable, más genuinamente humana que antes. La mujer que había huido desesperadamente en medio de la noche había regresado como alguien que finalmente había aprendido el valor de quedarse y luchar por lo que importaba. No puedo cometer el mismo error 2 veces, dijo en voz baja, con la voz cargada de preocupación. No puedo dejar que... Mia se encariñó profundamente con alguien que podría desaparecer de nuevo cuando las cosas se pongan difíciles o complicadas. No volveré a desaparecer. La voz de Ava era firme, ahora llena de absoluta certeza y convicción. Jack, pasé 6 largos meses huyendo de todo y de todos los que había perdido, pero tú y Mia no son algo que perdí por circunstancias fuera de mi control. Eres algo precioso que elegí dejar atrás porque, erróneamente, pensé que era lo correcto por tu seguridad. Me equivoqué por completo. Metió la mano en su bolso y sacó un juego de llaves, ofreciéndoselas para que él las viera. Compré una casa aquí en Cedar Hollow, un lugar pequeño a solo 3 cuadras de la tuya. Ya he hablado extensamente con Dolores sobre ayudarla regularmente con las tareas del hogar y hacerle compañía, y he solicitado un puesto en la escuela primaria. Nada glamoroso ni de alto perfil, solo trabajo administrativo básico, pero está aquí en la ciudad, es permanente, es real. Jack miró las llaves que descansaban en su palma abierta, sin atreverse a creer lo que él estaba viendo y oyendo. Que de verdad compraste una casa aquí. Compré una casa aquí. Ella confirmó con creciente confianza. Ya no quiero ser el tipo de persona que huye cuando la vida se pone difícil. Quiero ser el tipo de persona que se queda y lucha por las personas y los lugares que más importan. Muerte. Ambos se giraron al mismo tiempo para ver a Mia, inmóvil en la puerta del garaje. Su mochila colgaba de un pequeño hombro y sus ojos oscuros estaban abiertos con total incredulidad y una esperanza abrumadora. Ava. La voz de Mia era apenas un susurro. ¿De verdad eres tú? Ava se arrodilló de inmediato y abrió los brazos de par en par mientras Mia se lanzaba hacia adelante sin dudarlo. Jack vio a su hija desaparecer por completo en los brazos de Ava. Ambas lloraban y reían a la vez, en una maraña de emociones abrumadoras. Te extrañé tanto que pensé que se me rompería el corazón, sollozó Mia en el hombro de Ava. Pensé que nunca volverías con nosotras. Yo también te extrañé, cariño, más de lo que puedas imaginar. Ava se apartó suavemente para mirar directamente a Mia a la cara, alisándole el cabello con sus manos infinitamente tiernas. Siento mucho haberme ido sin despedirme como es debido. Eso estuvo mal de mi parte y lo lamentaré el resto de mi vida. ¿Nos dejarás otra vez? Nunca, dijo Ava con absoluta firmeza y convicción. Me quedo aquí en Cedar Hollow para siempre si tu padre me permite volver a formar parte de sus vidas. Mia miró a ambos adultos. Su cerebro de 7 años procesaba rápidamente todas las complejas emociones que se arremolinaban en el aire a su alrededor. Ella esbozó una sonrisa radiante, la misma expresión traviesa que a Jack le recordaba tanto a su madre. Papá, podemos enseñarle a Ava el nuevo letrero que pusiste. Jack se había olvidado por completo del letrero que había encargado 2 meses antes, después de usar la inversión de Ava para expandir y mejorar el negocio. Había pedido un nuevo letrero para el taller, mucho más grande que el anterior, con pintura fresca y letras profesionales que se veían claramente desde ambas direcciones en la calle principal. Pero en lugar de simplemente decir reparación de autos Bennett, como había hecho durante 40 años, el nuevo letrero anunciaba con orgullo reparación de autos Bennett y asociados. Ava leyó el letrero a través de la ventana del taller y luego miró a Jack con ojos inquisitivos y esperanzados que parecían contener la respiración. ¿Asociados?, preguntó en voz baja. Jack se encogió de hombros.
sintiéndose repentinamente avergonzado y vulnerable. Pensé que si alguna vez decidías volver a casa, podrías ayudar a dirigir el negocio. Sin duda tienes la formación y la experiencia necesarias, y Mia siempre habla de lo increíblemente bueno que eres. Eres de matemáticas y organización. Me guardaste un lugar en tu negocio. Yo mantuve una posibilidad abierta para ti, corrigió Jack con suavidad. No podía prometerme que alguna vez volverías con nosotros, pero sí podía prometerte que si volvías, habría espacio para ti aquí, siempre lo habría. Esa noche, los tres se sentaron juntos en el porche de Jack, compartiendo pizza del único restaurante italiano del pueblo y viendo cómo el sol se ponía lentamente tras las ondulantes montañas de Vermont. Mia charló con entusiasmo sobre todo lo que había sucedido durante la ausencia de Ava, sus calificaciones notablemente mejoradas en matemáticas, las nuevas amistades que había formado en la escuela, el gatito que Dolores Whitaker había adoptado recientemente mientras Ava escuchaba con la misma atención completa que la había hecho querer por los dos miembros de la familia Bennett. Ava, dijo Mia mientras terminaban de comer, limpiándose la grasa de la pizza de los dedos con una servilleta de papel. ¿Te vas a casar con mi papá algún día? Jack casi se atraganta con su cerveza, tosiendo y farfullando. Mia, no puedes simplemente. Pregúntale a la gente cosas así. ¿Por qué no? Solo tengo curiosidad porque sí te vas a casar. Quiero ayudar a planificar toda la boda y creo que deberíamos tener la ceremonia en el otoño, cuando todas las hojas tienen los colores más bonitos. Ava rió con la primera risa espontánea y completamente natural. Jack había tenido noticias de ella desde que regresó esa mañana. Bueno, tu padre aún no me ha pedido matrimonio. Y creo que deberíamos empezar con algunas citas formales primero, ¿no? Papá es realmente bueno con las citas, le informó Mia con total seriedad. Me llevó al baile de padre e hija en la escuela el mes pasado y lo pasamos de maravilla juntos. Incluso aprendió a trenzarme el pelo con un patrón elegante. ¿Quieres ver? Me encantaría ver eso. Y hace los panqueques más increíbles todos los sábados por la mañana. Y lee los mejores cuentos para dormir con voces diferentes para cada personaje. Y siempre revisa debajo de mi cama por si hay monstruos, aunque ya tengo 7 años. Y obviamente sé que los monstruos no son reales. Definitivamente no son reales. Ava asintió solemnemente, pero aún así es agradable que alguien revise de todos modos, solo para estar completamente segura. Mia sonrió con satisfacción. ¿Y tú? ¿Podrías tener una cita de verdad con mi papá? Ava miró directamente a Jack. Sus ojos verdes brillaban con diversión y algo mucho más profundo y significativo. Me gustaría mucho que él quisiera. Quiero que Jack lo hiciera. Su voz, llena de emoción, dijo, pero tomémonos todo con calma esta vez. Quiero hacerlo bien. Queremos hacerlo bien. Lento es perfecto. Ava asintió, extendiendo la mano para apretarle suavemente la mano. Tenemos todo el tiempo del mundo. Ahora, 2 años después, el letrero afuera del taller decía reparación de autos Bennett Langford en letras doradas. El pequeño apartamento de arriba, la oficina se había convertido por completo en un espacio de trabajo adicional para el próspero negocio de contabilidad de Ava. Ella había comenzado administrando las finanzas cada vez más complejas del taller. Luego gradualmente se hizo cargo de otras pequeñas empresas en Cedar Hollow y finalmente construyó una cartera de clientes diversa que se extendía por 3 condados enteros. No era la sala de juntas corporativa que alguna vez dirigió con tanta autoridad, sino un trabajo honesto y significativo que ayudaba a sus vecinos y a su comunidad, a la vez que la mantenía cerca de las personas que más le importaban. Jack y Ava se habían casado el octubre anterior, tal como Mia había sugerido originalmente, en una pequeña e íntima ceremonia rodeada de arces que brillaban con espectaculares colores otoñales. Mia fue su dama de honor, luciendo un vestido morado que combinaba a la perfección con su ramo y una sonrisa tan radiante que podría haber iluminado todo el pueblo. En una tranquila mañana de domingo de principios de verano, Jack se despertó con el sonido de una risa familiar que subía de la cocina.
Encontró a su esposa e hija trabajando juntas para hacer panqueques, con flores espolvoreando sus caras mientras discutían animadamente sobre la técnica correcta para voltearlos sin ensuciar. «Papá», llamó Mia emocionada al verlo en la puerta. «Mamá me está enseñando a hacer panqueques con forma de corazón para tu cumpleaños la semana que viene». A Mia le había llevado varios meses hacer la transición natural de llamar a Ava por su nombre a llamar a su mamá, y aún así, ocasionalmente, volvía a la vieja costumbre, pero Ava nunca la había corregido ni insistido, comprendiendo instintivamente que el amor genuino no podía apresurarse ni forzarse, tenía que crecer de forma natural y orgánica, como todo lo que realmente vale la pena tener en la vida. «Se ven absolutamente perfectos», dijo Jack con cariño, rodeándolos con sus brazos en un fuerte abrazo, «igual que esta increíble vida que hemos construido juntos». Ava se recostó en su pecho, observando a Mia transferir cuidadosamente un panqueque de forma perfecta al plato con intensa concentración. «¿Sin arrepentimientos?», preguntó en voz baja. «Nunca», murmuró Jack contra su cabello. Su voz estaba llena de absoluta certeza. «Nos elegimos el uno al otro. Elegimos quedarnos y luchar por lo que encontramos juntos. Eso es todo lo que realmente importa al final». Afuera de la ventana de su cocina, Cedar Hollow despertaba gradualmente a otra mañana de domingo normal. Pero dentro de la casa de los Bennet Langford, 3 personas que se habían encontrado contra todo pronóstico estaban creando algo verdaderamente extraordinario. Una familia construida no sobre la perfección ni sobre escapar de la realidad, sino sobre el simple y revolucionario acto de elegir el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación, quedarse sobre irse cada día, y esta vez sabían con absoluta certeza que permanecerían juntos para siempre.